Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda. Como saben, en esta oportunidad los ayudo al despertar de conciencia, trabajando las cartas del Cristo, viéndolas desde otra perspectiva, como que el Cristo más que nada vino para ayudarnos en el despertar de conciencia. Recuerden suscribirse, tomar anotaciones, compartir el programa, meditar mucho, orar mucho, para que puedan entenderlo y poco a poco. De esta manera comenzamos hoy, jueves, con el programa de hoy. Continuamos. Parecía que si no curaba, no habría interés ni aprobación de todo lo que se les había contado. La curación demostró la verdad de lo que quise enseñar, y mis enseñanzas explicarían las razones por las que era capaz de traerles la curación del Padre. Al despertar a la mañana siguiente me sentía maravillosamente vivo, con la expectación de las cosas maravillosas por venir. Después de desayunar, salí con Sedequiá hacia el puerto, con el corazón radiante por el amor hacia todo lo que pasaba. Le saludé cálidamente diciéndole que tenía buenas noticias para aquellos que quisieran escuchar. Al llegar al muelle encontré a hombres, mujeres y niños sentados en el suelo, esperando mi llegada. Algunos extendieron las manos implorando, parecían muy enfermos, algunos lisiados y muchos otros cubiertos de llagas. Su estado lastimoso me dañaba el corazón, pero ahora podía regocijarme también porque sabía que no era la voluntad del Padre que estuviesen así. Todo lo contrario, el Padre era el mismo, toda curación, toda salud, todo bienestar. Esto lo había probado la noche anterior y en mi casa. Estaba exultante porque podría demostrar esta maravillosa verdad a la multitud que me rodeaba. Una cara vieja y triste me llamó la atención. Era arrugada, flaca y torcida. Fui hacia ella y arrodillado a su lado coloqué mis manos sobre su cabeza y enseguida el flujo del Padre a través de mis manos vibró por su cabeza hasta que sacudió todo el cuerpo con la fuerza de la vida, dando energía a sus miembros. La gente viendo esto se quedó atónita y algunos se preguntaron qué podría estar haciendo, pero otros callaron sus objeciones. Gradualmente, sus miembros empezaron a desdoblarse, a alargarse y ponerse derechos. Su rostro se transformó con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a incorporarse, luego se puso de pie, ella sola con orgullo. Estaba tan abrumada por la alegría que se puso a llorar y luego riéndose se puso a bailar, llamando a la gente. «Alabad a Dios», dijo, «alabad a Dios». Y otros que estaban allí repetían la frase. Todos estaban profundamente conmovidos por lo que habían visto. La aglomeración de la gente apretujándose contra mi persona, era tal que Sedequiá se ofreció a controlarla. De modo ordenado y ayudado por otros de los espectadores impacientes, dirigió ordenadamente a los enfermos hacia mí, para que les pudiera atender según sus necesidades más profundas. Por fin, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para cenar. Despidió a aquellos a quienes no había podido curar por falta de tiempo. Les aseguró que volvería al día siguiente. Fue una noche festiva, tanto de que hablar, tanto que celebrar, tanto que enseñar, tanto que aprender. Y en todo aquello, ciertamente la gente reconocía la buena nueva. Sabía que había sido
que había sido aceptado por muchos por decir la verdad de lo que había visto en el desierto. Y así siguió durante muchos días. La gente venía a verme de todas partes. Sedequiat y otros amigos suyos me ayudaron a controlar a la multitud para que yo pudiera curar y enseñar. La gente escuchaba encantada. Hablaron entre ellos mismos acerca del Padre y estaban deseosos de aprender más acerca de las ataduras y las cadenas que ataban a la gente a su miseria. La aglomeración se hizo tan grande que pronto me di cuenta de que tendría que buscar a mis propios ayudantes en los cuales pudiera confiar para asistirme. Era hora de que Sedequiat volviera a llevar su empresa de cuero, la cual había estado descuidando. Fui a las colinas para rezar acerca de cómo elegir a mis discípulos. Cuando me vino la convicción de que sería guiado para hacer la elección, volví a Cafarnaúm. Sentía un fuerte impulso por bajar al puerto para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atentos mis enseñanzas. Si dejaran sus redes para unirse a mí, quedaba por ver. Pero cuando les llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan vinieron enseguida, contentos de asistirme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente. Dejé a mi anfitrión la casa de Sedequiat, asegurándome él cálidamente que yo podía volver en cualquier momento. Y así fue como comencé mi misión como maestro y sanador, yendo sin rumbo donde quiera que hubiera necesidad a través de las ciudades y las aldeas. Antes de partir reuní a los jóvenes que habían consentido y estaban deseosos de ayudarme. Escucharían mis enseñanzas y quedarían perplejos ante lo mucho que les quería decir. Era imprescindible que primero les explicara el fondo de todo lo que me había sido revelado en el desierto. Les conté que a pesar de mi modo de vida anterior imprevisible, siempre había sentido una profunda compasión hacia la gente. Fui muy sincero al decirles que fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda al Dios presentado por los rabinos, cuando hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador. Vi la duda y el sobresalto en sus caras. En detalle les expliqué que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios bueno habiendo tanto sufrimiento sobrellevado por niños inocentes. Mientras allá hablaba, vi como gradualmente sus caras se relajaban. Continuaba poniendo en palabras mis dudas y enojos de antes, hasta ver cambiar sus expresiones por las de aprobación y luego total acuerdo. Descubrí que les había expresado sus propias dudas y preguntas, las cuales nunca antes habían tenido el valor de admitir. Hablando juntos, sentí el alivio de que ya no estaban solos en su resistencia secreta ante la enseñanza de los rabinos. Le dije que llegó el momento de cuando empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a Juan el Bautista como punto de partida para comenzar una nueva forma de vida. Les describí lo ocurrido durante mi bautizo y en las 6 semanas en el desierto. Les expliqué que todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancias y rebeldía previa fueron paulatinamente limpiadas de mi conciencia mientras pasaba por las profundas revelaciones y las visiones que me mostraron la realidad que ahora llamaba el Padre. Expliqué la naturaleza del Padre y que esta naturaleza divina también estaba compuesta por voluntad divina. Les dije que era el hombre en sí quien por su pensar erróneo y su comportamiento equivocado se apartaba del Padre.
en su interior, y que era únicamente el hombre primero al arrepentirse y luego mediante la purificación mental, emocional, quien podía volver a encontrar su propio camino de vuelta y el contacto pleno con el Padre. Cuando esto se cumpliera, la naturaleza plena del Padre sería liberada en la mente, corazón, cuerpo, alma, en el entorno y en la experiencia de la persona. Al suceder esto, tal persona entraría en el reino del cielo, donde reina el Padre. Y también el reino del cielo se establecería dentro de la conciencia de la persona. Entonces había alcanzado el propósito que hay detrás de su existencia. Mientras hablaba con mis discípulos, vi sus reacciones reflejadas en sus caras. Toda duda había desaparecido. Ahora había luz de cierta comprensión y alegría. Estos jóvenes se convertían en entusiastas creyentes, exclamando: estas sí son buenas nuevas. Sin embargo, después de la primera aceptación de todo lo que había dicho, había veces que se preguntaban si todo lo que había dicho era verdad. Esto lo comprendí. Estar dispuesto a deshacerse de la imagen de Jehová tan profundamente grabada en sus mentes requería mucha valentía. Hubo veces que hablaron entre sí y se preguntaron quién era este hombre que pretendía maravillas. Y si me seguían y resultara que realmente era un mensajero de Satanás, entonces ¿qué? Serían severamente castigados por Jehová. Tenían mucho que perder su posición social como jóvenes, hombres sobrios y trabajadores, su reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de ingresos y el obstáculo más grande de todo, el probable enojo y rechazo de sus familiares. ¿Qué recibirían de recompensa? Les dije que no les podía prometer ninguna recompensa terrenal por su ayuda en propagar el evangelio de la buena nueva. No tenía ninguna duda que donde quiera que fuéramos nos darían alimentos y refugio y que la gente nos acogería bien. Tan solo podía prometerles la verdad de que el Padre conocía sus necesidades, que les serían satisfechas y que les mantendrían sanos. También les podría prometer que al ir al Padre y al confiar en el Padre en cada paso del camino estarían felices como nunca lo habían estado. Experimentarían el reino del cielo ellos mismos, según el punto en que echasen a un lado las exigencias del yo y sirvieran a los demás. Serían testigos de las curaciones y estas le aumentarían la fe y les daría la valentía para sobrellevar las incomodidades del viaje. Y así empezamos nuestra misión de propagar la buena nueva del Evangelio del Reino. Envié a estos hombres jóvenes delante de mí a la ciudad que habríamos de visitar. Al entrar se le decía a la gente que se juntase para escuchar la buena nueva del reino del cielo. La gente se quedaba sorprendida y querían saber más, pero los discípulos les instaban a que trajesen a los amigos y vecinos que se enteraran al llegar Jesús y que habría curaciones para su gente enferma. Ilusionados, muchos corrían para ayudar a difundir la buena noticia y pronto estaban juntos formando una gran multitud. Cristo vuelve, revela la verdad sobrecogedora. Carta número 2, continuación. Yo, que me había rebelado con tal pasión contra las homilías religiosas, con caras largas, amenazando violencia, castigos y condenación para los pecadores, ahora caminaba con alegría para encontrarme con estas multitudes. Tenía mi buena nueva para compartir con ellas, para animarles el día y sanación de los malestares y aflicciones, para llenar de alegría sus vidas.
Quiero que tú que estás escuchando estas cartas comprendas plenamente mi posición en aquel momento, mi estado de conciencia después de mi iluminación en el desierto y la persona que yo presentaba a mis paisanos como Jesús. Ha habido tantas conjeturas que estoy a punto de contarles la verdad. Al entrar en el desierto, mi cara y mis modales podrían llamarse degradados de lo que debería ser, mientras que había empezado a examinar y rebelarme en contra de lo que me había convertido. Mi intelecto también había padecido por el mal uso, constantemente ocupado en discusiones y discordias sobre la religión y entregándome al habla frívolo e irrespetuoso. La gente se reía conmigo, caía bien a la gente con quien frecuentaba, pero por supuesto no me respetaban. Por eso fue el asombro de aquellos que me habían conocido cuando les hablé en la sinagoga de Nazaret. Mientras mi madre me asintió para recobrar la salud, hice poderoso uso del conocimiento y la iluminación que me fue dado en el desierto. Esto me hizo volver a ser el hombre que debiera ser. Cuando empecé mi misión era completamente consciente de que era el único con el supremo conocimiento de los secretos de la creación y de la existencia en sí. Por lo tanto, podría decir con toda confianza, nadie excepto yo ha visto al Padre. Sabía que todo en lo que creían los hombres de todo corazón era falso, no era la verdad. Sabía que yo había sido especialmente hecho y diseñado por el Padre para esta misión. Había sido bendecido abundantemente con la energía física, la vitalidad del habla y la habilidad de idear parábolas llenas de significado, para hacerme capaz de transmitir el mensaje con éxito y de tal modo que nunca fuera olvidado. Conocí y experimenté una profunda compasión por el pueblo que vivía atemorizado o soportaba el látigo verbal de los fariseos y se inclinaba ante las leyes de impuestos de los romanos. Sabía cómo su orgulloso espíritu judío fue herido por los gentiles conquistadores, a quienes estuvieron obligados a hacer honores con los saludos verbales de mano o rodilla, y sin embargo, quienes despreciaban tras la puerta cerrada. Sabía y comprendía completamente las vidas y el pensamiento del pueblo. Antes había pensado sus pensamientos, había sentido sus resentimientos, sentido impotente en las garras del gobierno romano. Ahora sabía que nada de este sufrimiento era realmente necesario. Sabiendo ya la realidad de la existencia, la realidad del Dios universal, podía percibir claramente la insensatez de las autoridades judías, que imponían una forma de vida pesada sobre el pueblo, la cual era totalmente errónea y en total contradicción con la verdad del ser. La situación me causaba un profundo enojo. Por lo tanto, sabía que había sido moldeado y definido para convertirme en un instrumento purificado de la acción divina en Palestina, impulsado por mi pasión por la verdad e incitado por mi compasión hacia mi prójimo. Desde entonces me llamaba el Hijo del Hombre, porque sabía exactamente lo que padecía la humanidad en estas vidas cotidianas. Lo que es más, tenía perfecta confianza en poder alcanzar mis objetivos al traer la verdad a la gente y así ser instrumento para cambiar la calidad de sus vidas. Por esta razón, aunque sabía al principio de mi misión que habría que pagar un precio por todo lo que me proponía hacer, dar la vuelta al mundo judío de arriba abajo y desde dentro para afuera, estaba dispuesto a darle la cara, pasar por ello, no podía eludir porque amaba a la gente con el amor del Padre que fluía a través de mi corazón y de mi ser, pues la esencia del amor del Padre
es la de dar y dándose y convirtiéndose en un ser visible y en existencia visible y creciendo, nutriendo, sanando y saciando todas las necesidades de toda la creación hacia hecha visible. Sabía que yo era el regalo de salvación del Padre para la gente, para el mundo, y no como suponían y enseñaron todos estos siglos, la salvación del castigo dado a los pecadores por un Dios enojado, sino para salvar a la gente de la repetición diaria de los mismos errores, del pensar mal, el pensar mal que crea sus infortunios, la pobreza, la enfermedad y la miseria. Porque amaba tan profundamente a la raza humana, estaba dispuesto a enseñar y a sanar, desafiando a los sacerdotes judíos. Estaba dispuesto a morir en la cruz, por lo que verdaderamente había visto en el desierto. Sabía de todo corazón y quería compartir hasta la última gota de mi habilidad en hacerlo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que tomen anotaciones, que mediten, que oren, que saquen sus conclusiones ustedes mismos y que entiendan cuál es la mentira y cuál es la verdad que nos trae el Cristo. De esta manera me despido hasta el próximo martes, deseándoles un feliz fin de semana, invitándolos a compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus hijos, con sus pequeños, con sus mascotas, y que se sientan bien, que se comuniquen, que tengan mucho contacto con la naturaleza, que abracen los árboles, que quieran a los animales, que quieran y le tomen cariño a todo lo que es la naturaleza del planeta, que es nuestra naturaleza, nuestra esencia. Sin más, me despido como siempre diciéndole que los amo, los bendigo y los respeto, y dándole gracias a Dios por este inmenso trabajo que me ha dado de ayudarlos al despertar de conciencia. Sin más, buenas tardes, nos vemos el próximo martes. Gracias, muchas gracias, los amo.